Buenos días, familia en Cristo que nos están viendo y amigos. Les damos la bienvenida a nuestro servicio virtual, esperando que ustedes se encuentren bien. Les invitamos a que juntos hoy podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le digamos: Señor Jesús, tú eres nuestro amigo fiel. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tú eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Gracias, Señor Jesús, por llamarnos tus amigos. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo
Iglesia Esperanza Viva, Newark, California, junio 6, 28 del 2020. Virtudes de una gran fe. Muy buenos días, hermanos de Esperanza Viva y cada uno de mis hermanos que están siguiendo estos estudios cada domingo. Solamente quiero desearles que tengan un feliz día del Señor y vamos adelante para estudiar la palabra de Dios. En esta oportunidad, en este día, vamos a estar estudiando acerca de las virtudes de una gran fe en Lucas capítulo 7, versos 1 hasta el 10. Todos los versículos serán de la Nueva Traducción Viviente. En este versículo nosotros encontramos el objeto de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo fue atraer hacia sí mismo a hombres y mujeres llenas de fe. ¿A qué clase de fe? A una fe real, a una fe verdadera, a una fe que vale mucho más que el oro puro. El Señor Jesucristo hubiese podido obtener mucha más fe si hubiese hecho muchísimos más milagros. Sin embargo, leemos nosotros en la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, verso 58, que dice así: por lo tanto hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Ahora, pensándolo bien también, no tiene mérito que el milagro atraiga la fe. Muchos de nosotros queremos ver milagros para tener fe. Pero lo que el Señor Jesucristo estaba buscando, sino que la fe más bien traiga el milagro, atraiga el poder de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Por esto, cuando hallaba Jesús una fe genuina, la alababa. Como vemos en el caso de la mujer cananea que tocó su vestido, y en el del centurión que vamos a estudiar en esta mañana. La fe, hermanos, es la mano que se coge de la promesa de nuestro Padre Celestial. La fe es la mano que se agarra, que se coge de la promesa de nuestro Padre Celestial. Hebreos 11:6 nos dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero repetirlo: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Un caso característico de una fe bien grande es el que nos muestra el centurión aquí en este pasaje de la palabra del Señor. Así que leamos este pasaje en Lucas capítulo 7, versos 1 hasta el 10. Dice así: cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar a Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús se quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Veamos algunos puntos que podamos sacar de enseñanza para cada uno de nosotros. Algunos puntos de esta fe del centurión. En primer lugar, en este pasaje yo veo dos puntos importantes. Veo la fe del centurión antes de conocer de Cristo y también veo la fe del centurión después de conocer a Cristo. Veamos estas ciertas virtudes de antes de conocer a Cristo. La palabra de Dios nos dice que los judíos fueron y le dijeron al Señor Jesucristo: este se merece que lo ayudes. ¿Por qué? Porque ama al pueblo judío. Esta frase es muy importante: ama al pueblo judío. Este centurión estaba convencido de que el despreciado pueblo judío tenía el verdadero Dios,
que el pueblo judío, que todo el mundo despreciaba, tenía al verdadero Dios. Que los judíos poseían virtudes y defectos, eran inteligentes, amables, fervorosos, pero egoístas y orgullosos. Por esto eran odiados y todavía lo son hasta hoy. ¿Cuántas veces me imagino el centurión había sufrido por estos defectos de los judíos? Pero el centurión creyó que eran el pueblo elegido de Dios. Y lo demostró amándoles y edificándoles una sinagoga. A pesar de que, me imagino, sus propios compatriotas, los romanos, les levantaban muchas críticas, ¿no? Aquellos fanáticos de los dioses de Roma lo criticaban y me imagino hasta lo insultaban por ayudar a los judíos. Ahora, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué enseñanza tenemos nosotros de esto? De esta fe de un centurión que conocía a Dios y sabía que era el Dios verdadero. En primer lugar, lo que yo puedo ver y mi corazón va aquí es que podemos hacernos esta pregunta: ¿amamos nosotros al pueblo de Dios pese a sus defectos? ¿Amamos a la iglesia que es el pueblo de Dios aún a pesar de sus defectos? Tenemos que tener en cuenta que Dios escogió lo vil del mundo. El pueblo de Dios no es perfecto, pero Dios nos escogió y Dios nos ama. Ahora, si tú obras así como el centurión, vas a descubrir los tesoros de la bondad escondida en tus hermanos imperfectos, tal como los halló el centurión. ¿Amamos al pueblo de Dios pese a sus defectos? Examinemos nuestras vidas y yo puedo decir con todo mi corazón: amo a la iglesia, amo con todo mi corazón. Después veo otra frase en este pasaje que dice: construyó una sinagoga para nosotros. Construyó una sinagoga para nosotros. ¿Qué es esto? Simplemente es la demostración de amor al pueblo judío, una demostración de amor al Dios que él reverenciaba, una demostración de amor al culto divino, una demostración de generosidad. Él creía que Dios se lo merecía. La fe no es hablar, sino hacer y dar para el Señor y a su pueblo. También veo una tercera virtud en la fe del centurión antes de conocer al Señor Jesucristo. Y esto es en forma personal, al cual él tenía en estima. Él amaba a su siervo o criado. También esto es una señal de una fe verdadera. ¿Hay mucho amor a las personas que sirven entre la gente del mundo? Yo te voy a decir, no lo suficiente. Pero entre los creyentes, entre los hijos de Dios, hallamos mucho más ejemplos de esta virtud. Pensemos un poquito: si Dios es padre de aquel que está debajo de ti, o sea, es tu hermano en Cristo, no puedes mirarlo ni tratarlo como cualquier cosa. Es tu hermano en el sentido natural y espiritual. No divisiones, ni en ninguna manera, sino al contrario, es mi hermano en sentido natural y espiritual. No importa que esté debajo de mí o no importa que esté por encima de mí. Una fe verdadera es aquel que estima a todas las personas, ama a todas las personas en la manera que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver la segunda parte. Cuando el centurión conoció al Señor Jesucristo o escuchó del Señor Jesucristo. Dice: cuando el oficial oyó hablar de Jesús. Ya me imagino, el centurión, todo el mundo hablaba del Señor Jesucristo y él dijo: háblenme más de él, háblenme más de él. Y él siguió y escuchó hablar del Señor Jesucristo. Después de oír del Señor Jesucristo, la fe que el centurión tenía antes en Dios, la puso toda en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque él estaba plenamente convencido que Jesús era Dios. La fe que el centurión tenía antes en Dios, la puso ahora toda en Cristo. Notemos tres características de esto. En primer lugar, creyó que Jesús tenía poder para sanar a su criado. Creyó que Jesús tenía poder para sanar a su criado. El pueblo lo decía,
él no lo había visto. El pueblo lo decía, él no lo había visto, pero existían muchos testigos y él creyó. Él creyó que Jesús es Dios y que Jesús es omnipotente y tenía poder para sanar a su criado, al cual amaba mucho. Algo muy importante que muchas veces nos falta a cada uno de nosotros. Decimos de boca que creemos, pero cuando llega el momento de confiar, de actuar, no lo hacemos. Esta fe grande del centurión actuó. Y no solamente eso, sino nosotros vemos un segundo punto después de que él conoció al Señor Jesucristo. La humildad del centurión. La humildad del centurión. Muchos de nosotros a veces, si hacemos las cosas que este centurión había hecho, que amaba y construyó en la sinagoga para los judíos, hubiese dicho, soy digno. Otros habrían dicho, soy digno, pues he hecho mucho por tu pueblo. En cambio, él dice, no, en cambio él dice lo contrario, no soy digno. No soy digno. ¿Y sabe qué, mis hermanos, mis hermanas? Y amigo o amiga que me estás escuchando, esta es la condición para recibir favores del Señor y sobre todo el favor grande, el milagro más grande que se ha hecho en toda la humanidad, que es el de la salvación. El que mis pecados, tus pecados hayan sido perdonados y vengamos a ser hechos hijos de Dios. Tenemos que reconocer que no somos dignos, que somos pecadores, pedirle perdón y decirle al Señor Jesús, tú tienes poder para salvarme y hacerme miembro de tu familia, hacerme un hijo de Dios. Aun cuando el mundo diga, qué buena persona es, como decían del centurión, nosotros debemos darnos cuenta de nuestra pequeñez frente a la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. La humildad, no soy digno, no soy digno. Debemos darnos cuenta de nuestra pequeñez, no exigir, sino al contrario, decir, Señor, no soy digno. Pero yo sé que tú puedes, y si tú quieres, mi siervo será sano. Sabe, mis hermanos y hermanas en Cristo, el orgullo y la fe son incompatibles. Si hay orgullo en tu vida o hay orgullo en mi vida, estamos acortando la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia. Pero vemos una tercera virtud en la fe de este centurión cuando él conoció a mi Señor Jesucristo, o escuchó del Señor Jesucristo. Yo veo esto, abnegación por amor de Cristo. Ahora, ¿por qué digo abnegación por amor de Cristo? Su casa era mucha más hermosa que del apóstol Pedro, pero él se consideraba indigno por ser gentil. Le dijo, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Cristo era judío, y como judío no podía entrar en su casa. Y si entraba era faltar a la ley ceremonial y tener que ser purificado después. El centurión rehusaba el honor de recibir la visita del Señor porque conocía su grandeza como profeta de Dios, según pensaba, y él no era judío. Se trataba de un prejuicio de aquel pueblo, pero este centurión se sometía a él para que Cristo no tuviera que purificarse según la ley judía. Rehusaba al honor por amor a Cristo mismo. Esa es la abnegación por amor de Cristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser sacrificados, a dejar todos nuestros derechos, a reclamar nuestros derechos por amor a Cristo y para que Cristo Jesús sea glorificado en cada una de nuestras vidas? Eso es lo que veo en la fe de este centurión. Y una cuarta virtud que puedo ver era su seguridad del poder del Señor Jesús. O sea, su omnipotencia. Él estaba seguro que el Señor Jesús tenía poder, era el Dios omnipotente. Ahora, si creemos esto firmemente de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, esto lo soluciona todo. Él no confiaba en medios como poner la mano sobre su criado o todas esas cosas, no. Él creía firmemente que si Jesús quería
sería sanado. Nada era imposible para Jesús. Es algo muy importante, un principio. ¿Cuántos estamos seguros del poder de Dios? Yo creo que todos levantamos la mano y decimos sí, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios? Si Jesús quería, sería sanado. Él lo dijo bien claramente. Yo tengo siervos, le digo vayan y van. Le digo al soldado ven y viene. Mi Señor Jesucristo está en control de todas las cosas. Quizás esto nos lleva a una pregunta que nosotros podemos contestarnos. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. Hermanos, tu esposo o tu esposa, o tu hijo o tu hija, que nunca han venido a las reuniones de la iglesia, pueden ser tocados por el Espíritu de Dios. Imitemos la fe del centurión. No desconfiemos y continuemos orando por la voluntad perfecta, que la voluntad perfecta de Dios se haga en la vida de todas las personas a nuestro alrededor, especialmente de nuestros seres queridos, que puedan recibir el perdón de sus pecados y el gran regalo de ser hechos hijos de Dios. No nos cansemos, sigamos adelante, dejemos que Dios use nuestras vidas para que su nombre sea glorificado, para que sea un espejo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que ellos puedan ver que creemos firmemente en Cristo Jesús, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, en el cual podemos ser salvos y podemos ser hechos hijos de Dios solamente por fe, no por obras. Por gracia, porque es un regalo de Dios. Simplemente tener esa humildad de decir, soy pecador, soy indigno, Señor Jesús, soy pecador, perdóname. Y Señor, ven a mi corazón, sé tú mi Salvador. Y si tú ya lo has hecho, tienes seres queridos que no conocen al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Quisiera que en esta oportunidad te apropies de esta promesa. ¿Recuerdas qué es la fe? La fe es la mano que se agarra de la promesa de Dios. Y quiero que te agarres de esta promesa. No que le exijas, sino que simplemente le digas al Señor, tú me diste esta promesa, Señor, si tú quieres, hazlo. Pero yo lo creo firmemente que tú lo vas a hacer porque es tu voluntad para mi vida y mi familia. Aprópiate de esta promesa y cree con todo tu corazón. Hechos 16, 30 al 31 dice así. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Hermanos, de gracias a Dios por esta promesa, aprópiese y que Dios les bendiga.